Disculpen la... Llegaste exactamente a tiempo porque nos acabamos de comer la única galleta que había. No hubiese rendido tanto por media hora. Agenda Común sigue siendo un esfuerzo comunicacional de tratar de buscar los puntos de coincidencia entre formas de pensar de manera distinta. Hoy vamos a seguir demostrándolo con un tema que va a estar lo suficientemente interesante como para abrir un debate entre estos dos personajes, además mediado y acompañado como por mi querida Vanessa. Gracias Nilmer, de verdad como siempre un gusto y un honor. Y vamos a conversar sobre la violencia, sobre el cambio pacífico, el cambio violento, a propósito de un nuevo aniversario de la insurrección militar, el alzamiento militar del 27 de noviembre de 1992. Y para eso le damos la bienvenida a Ángel Medina, politólogo y político, o al revés. Gracias Ángel por esta oportunidad. Y a Juan Barreto, analista político y también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias Juan también por esta oportunidad. Bueno, hoy es una fecha emblemática en el momento en que está saliendo este programa. El 27 de noviembre fue una extensión o una nueva etapa de un suceso violento sobre el cual se trató de hacer política de otra manera. Esto ha traído elementos importantes subsecuentes. O sea, a quien recibe el golpe no le gusta recibir un golpe, pero cuando lo da y triunfa, entonces es bueno, podría ser positivo políticamente. O sea, depende del enfoque y del rol en donde se esté. Son situaciones que pueden ser ambivalentes. El rol de la violencia política en los últimos tiempos en Venezuela, ¿cómo lo ven ustedes? En nuestro país. Mira, al final yo creo que la violencia es una forma de hacer política. O sea, tú puedes asumir hacer política de manera violenta. ¿Que es válido? No. Que quizás genera mucho costo, sin duda alguna genera un costo gigantesco. Y la verdad es que lo que se ha demostrado en las últimas menos 2 décadas en Venezuela, hablando del 27, es que la expresión violenta o la expresión política de manera violenta al final pareciera que no termina construyendo nada, no termina dando bases ciertas, seguras o fuertes o sólidas a un proceso político. Y lo que se ha demostrado en Venezuela, muy por el contrario, es que la expresión electoral, la búsqueda de la organización electoral, es la que termina ofreciendo y canalizando la expresión política para alcanzar el poder. Se pasó en el 27 y eso terminó en una elección en el año 98. Ha pasado en varias oportunidades en Venezuela y ha terminado todo simplemente midiéndose en un proceso electoral. Así que si alguna lectura nos deja, por lo menos en el caso venezolano, el uso de la violencia, es que no es el mejor camino para obtener el poder o para obtener representatividad política. Aunque se puede utilizar en cualquier espacio la violencia, creo que se ha demostrado y hay un aprendizaje de las clases políticas de que no es el mejor camino para obtener visibilidad, para obtener poder, para obtener representatividad y para obtener apoyos también de la sociedad, ¿no? Juan, hay un aprendizaje efectivamente en la clase política, como Fíjate, lo plantea. En primer lugar, coincido con Ángel y cosa que lamento, no mentira. Cosa que saludo. Se asustaron, bien. Coincido en que la violencia es una forma de lucha. Hay formas de lucha pacíficas y legales, hay formas de lucha ilegales y violentas, hay formas de lucha ilegales y pacíficas. En fin, en el escenario de las formas de lucha, escoger la forma de lucha que se corresponde con el momento político y la coyuntura es lo que define la naturaleza de la estrategia. En la tradición cívico-republicana que comienza con Maquiavelo, el uso de la violencia que el príncipe ejerce para lograr su legitimidad, marca que toda forma de lucha política es una forma violenta. Incluso Gandhi, cuando se habla de la lucha pacífica de Gandhi, vemos que Gandhi se hizo de una gran fuerza, de una gran legitimidad de masa y que ejercía una lucha pacífica e ilegal que a veces degeneraba en violencia, pero Gandhi obligaba a los ocupantes, a los ingleses, a generar la violencia a ellos. De modo pues que las formas de lucha violenta, uno podría decir, son inconvenientes. Como puntualizaba Ángel, el costo humano que eso representa, pero si lo medimos en términos políticos propiamente tal,
no entra en juego la consideración ética. Si ahora le sumamos la consideración ética, es decir, si vemos las formas de lucha violenta desde el punto de vista de una concepción humanista del juego político, por supuesto que no tendría cabida. Entonces, habría que ver cuál es la óptica, cuál es el cristal, cuál es el lente que utiliza para analizar el uso de la violencia y cuándo la violencia es legítima o no es legítima. Ahí vamos a la legitimidad y a la justificación, Ángel. ¿Se justifica en algún momento la lucha violenta? Lo que pasa es que también habría Pensando en nuestro país. Sí, pero habría que también entrar en un tema de definir la expresión violenta. Claro, ¿qué se considera? A ver, ¿qué está moviendo hoy a América Latina? Por ejemplo, los ciudadanos latinoamericanos. La rabia, el descontento, el no querer, o sea, está obstinado, cansado, asqueado o hastiado de los sistemas. Eso es lo que estamos viendo en América Latina. Esa expresión en sí misma no tiene una carga de violencia. Yo creo que sí. Ahora, no es una violencia que termina siendo armada, no es una violencia que termina siendo confrontativa, sino que es una violencia que se canaliza a través de un mecanismo electoral. Pero al final es violento, o sea, porque el discurso es violento, porque la palabra es violenta, porque cuando tú dices, basta de esto, que se vayan todos, no quiero a más nadie, eso también tiene una carga de rabia, resentimiento, que puede terminar en violencia. O sea que, a ver, en el uso de la política, la violencia en sí misma no es ni buena ni mala. O sea, es un recurso, como lo puede ser los mecanismos pacíficos, son un recurso. Habría que ver, y ahí sí comparto también, cuál es el contexto en el cual se da. En el caso de Venezuela, hay mucha en este momento y mucha carga de rabia. No creo que sea violento porque al venezolano en sí mismo no le gusta la violencia, pero sí tiene el compromiso de tener la rabia frente a lo que está viviendo. Y en sí mismo la realidad es violenta para el venezolano, para el ciudadano es muy violenta la realidad. Violencia de Estado. Bueno, cuando no tienes agua, cuando no tienes luz, cuando tienes que hacer días y días para conseguir gasolina, eso es violencia contra ti. Y tú la cargas y la entiendes y la comprendes y la vas generando una rabia a esa realidad. Entonces, yo sí creo al final que la violencia no está apartada del momento político que vive Venezuela, pero que no es una violencia, repito, que no va a expresarse en una razón armada, ni un ejército, ni una confrontación en la calle. Creo que está canalizándose, gracias a Dios, otra vez hacia un hecho electoral, hacia un hecho institucional o canalizarlo hacia un hecho de expresión de la gente que permita soltar esa rabia, soltar ese resentimiento, soltar esa situación. ¿Hay violencia de Estado en este momento, Juan? Yo quería, antes de pasar a contestarte esto, que Venezuela tiene una tradición de intervención de la Fuerza Armada, del aparato armado del Estado y de las facciones que se organizan al interior del estamento militar. Tiene una tradición de participación política de la Fuerza Armada. Desde la época de independencia hasta nuestros días, cada cierto tiempo hay una intentona, cada cierto tiempo hay un pronunciamiento, cada cierto tiempo un factor militar se inclina a favor de alguna de las corrientes políticas dominantes. Y siempre entonces ha estado en juego y en vilo el equilibrio que puede haber entre la participación democrática del mundo civil en las formas civiles de la toma del poder y la inserción y la intervención de la Fuerza Armada. Eso no está ausente jamás en la lucha política. Entonces podremos decir que hay un ingrediente de violencia política, y ahí vuelvo a coincidir con Ángel, cosa que me está pareciendo sospechosísima. No, de eso se trata, justamente. Yo no venía con ese fin, yo venía a llevarte la contraria. Creo que siempre hay un ingrediente de violencia en todas las formas de lucha política, porque siempre la lucha por el poder significa acumulación de fuerza y medición de fuerza. Ahora, habría que ver en qué términos se expresa esa medición de fuerza en la lucha política. Violencia de Estado. Violencia de Estado. Sí. Mira, el Estado siempre es violento. El Estado siempre es la acumulación de fuerza para el ejercicio de la violencia legítima. El Estado es un instrumento, yo ahí soy un clásico del marxismo, el Estado es un instrumento de clase y en este caso de sectores sociales y políticos que se agrupan alrededor de la construcción de fuerzas que se hacen de un aparato para tener el monopolio de la fuerza y el uso legítimo de la violencia. Obviamente que el Estado usará la fuerza y esa fuerza tendrá expresiones de violencia
legal, de violencia política. Por ejemplo, la deslegitimación de algunos partidos y su judicialización. Eso es ejercicio de la violencia. Lo que le hicieron a Eudy Giró, a todos estos obreros que han estado presos simplemente por defender los derechos de los trabajadores, esa es violencia. Ese es el uso del Estado para la judicialización, la penalización de las luchas sociales y de los actores políticos. Entonces, y ese punto seguro hay coincidencia con Ángel. claro, por eso yo digo ahora, fíjate, en estos momentos, en estos días, Petro presentó una reforma de todo el aparato administrativo y del aparato financiero de la industria petrolera. Y se puso en juego una cosa que en Venezuela, desde los tiempos de Gubercindo Rodríguez, que lo llevó al Tribunal Supremo de Justicia, se resolvió, donde una cosa es ganancia y otra cosa es regalía. La regalía es lo que el Estado percibe por ser poseedor de la tierra, y la ganancia es lo que se conviene con la empresa que la explota, ¿no? Bueno, metió Petro una ley en ese sentido, y la Corte de Colombia, que está casada con la oligarquía y con las transnacionales, echaron para atrás el proyecto de ley, ejercieron el uso legítimo de la fuerza, porque hay un empate catastrófico en Colombia y hay dos fuerzas que se están confrontando. Tenemos un empate catastrófico en el país. Cuando hablamos de la violencia, no te dejes tomar la palabra, por favor, adelante. Un poco precisamente en esa línea, comprender el tema de la violencia legítima del Estado versus el terrorismo de Estado. O sea, una cosa es efectivamente esa contraposición entre la violencia legítima del Estado, que siempre está en conflicto con la democracia, pero que tiene elementos de control y de contrapeso en concepciones republicanas, y el otro elemento es cuando ya esa violencia se utiliza fundamentalmente para un tema de terrorismo de Estado. ¿Se ha profundizado el tema del terrorismo de Estado en Venezuela? Además se ha permitido, o sea, una especie de permiso no escrito al tema de un Estado que es violento. Es decir, lo voy a poner desde lo más sencillo, que puede ser cuando tú determinas una ayuda social por interés político o no a un ciudadano. Dice, bueno, te doy tal cosa o te la dejo de dar por tal motivo. Eso es violento. Claro. Eso es violento porque estás además jugando, no, desde hace mucho rato está ocurriendo, estás jugando con la necesidad de la gente, y eso es violento. Y cuando la Constitución y el Estado debería garantizar una serie de cosas que no se garantizan. Pero si vas subiendo el escalafón de los espacios políticos e institucionales, también hay violencia. También hay violencia cuando, por ejemplo, se determinan acciones penales y se empieza a judicializar la política, un poco lo que decía Juan. O sea, cuando tú judicializas el hecho político o la diferencia política la judicializas y eso la transforma en un hecho penal, eso es violento, eso es profundamente violento, porque caes a merced del uso de las instituciones de justicia y las instituciones terminales para avanzar en tu proyecto político, y no solo avanzar, sino destruir cualquier opción que se oponga a ti, y eso es profundamente violento, ¿Y eso ¿no? justifica una respuesta violenta del ciudadano? El problema es que vuelvo al tema, el venezolano no es violento. O sea, yo siento que el venezolano no es violento, el venezolano tendría razones hoy para ser muy violento y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque al final... la rebelión. Sin duda, pero al final el venezolano dice, bueno, mi rebelión es dámela a las elecciones. Ahí es donde yo me rebelo. En esas elecciones es donde yo me quiero rebelar, porque al final, en medio de la crisis que está viviendo, que no es un poco lo que tú decías, catastrófica, esto es un desastre catastrófico. Esto es un desastre catastrófico. Entonces, la verdad es que el venezolano lo que está esperando es modificar sus condiciones de vida sin que esto sea un costo mayor del que ya tiene. Ha habido unos ejercicios de intento de rebelión en Venezuela. Por ejemplo, Provea le da la categoría de rebelión popular a lo que sucedió en el 2017. Y podríamos también hablar de un intento de ejercicio de rebelión con lo que fue el intento del gobierno interino de Juan Guaidó, específicamente lo que pasó en el distribuidor Altamira. O sea, ha habido tanto de manera relativamente con algún nivel de espontaneidad, o por lo menos que surge del sector de la sociedad civil, como también de la conducción política de un sector de la oposición. Un sector militar, Y de un sector militar, el hecho de la posibilidad, o sea, no hemos estado ajenos a la posibilidad de un ejercicio de rebelión como consecuencia del ejercicio del poder o de la violencia política desde el poder o del terrorismo de Estado, ¿no? Por eso lo que nosotros planteamos es reinstitucionalizar el país y volver a la Constitución, porque las dos fuerzas en pugna en Venezuela
se colocaron al margen de la Constitución. Cuando General Ramos Alú, en 2016, instalándose la Asamblea Nacional de 2015, tomó posesión del cargo y dijo: Maduro, no llegas al 5 de julio, estaba dando un golpe de Estado porque estaba oponiendo la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo y estaba retando desde la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo diciéndole que te voy a sacar del poder cuando no es la Asamblea Nacional la que nombra el presidente de la República, cuando la Asamblea Nacional desconoce el resultado de las elecciones de 2018 y declara el vacío absoluto y nombra un presidente interino, está dando un golpe de Estado y está haciendo uso de la violencia porque está desplazando al gobierno, al Poder Ejecutivo, y está nombrando un nuevo presidente ocupando el espacio del Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo. ¿Qué le faltó a ese golpe de Estado? Acompañamiento militar. Ahora, ¿hubo o no hubo un golpe de Estado? Hubo un solapamiento de funciones y un desplazamiento del poder que no se concreta porque no tiene la fuerza militar que lo concrete, pero después vinieron unos desembarcos, vinieron unos drones, vino un atentado. Es decir, ese sector se sale de la Constitución y apela al uso de las formas violentas de lucha y termina fracasando. No fue una respuesta a una violencia ejercida en el Estado. ¿Qué pasó? Lo que, bueno, cuando se desconoce la Asamblea Nacional de 2015, por ejemplo. No, el gobierno reacciona haciendo lo mismo, reaccionan con una política especular, saliéndose de la Constitución, desconociendo a la Asamblea Nacional, declarando desde el Tribunal Supremo de Justicia el desacato, y ahora entonces el Tribunal Supremo de Justicia le da un golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Eso pasó, sí. Se van solapando. Pero ¿quién es primero, el huevo o la gallina? No, bueno, ¿quién es primero? O sea, Lo llevan los dinosaurios. sí, claro, pero yo lo pondría en este contexto. A ver, el escenario polarizante siempre es muy tentador para la violencia. Mientras tú más polarizas, más tentadora es la violencia. Porque la polarización es la negación del otro. Yo te niego, no solamente que te niego, sino que mi interés es extinguirte. Claro, o sea, es una relación donde o existes tú o existo yo. Y esa es una relación que ha perdurado, tuvo mucha fuerza y dominio en Venezuela en las últimas 2 décadas. Por la polarización. La polarización, y siempre había la tentación de la violencia de cualquier lado, porque la polarización te da el permiso, el discurso polarizante además, te da el permiso y incluso te lo justifica para el uso de la violencia contra el otro. Entonces, al final, lo que hemos vivido es una serie de capítulos polarizantes que han terminado muchos en violencia y que en lo particular creo que ha terminado siendo un saldo muy negativo para la sociedad, muy negativo para las instituciones, muy negativo para la economía del país y muy negativo para la construcción de un nuevo sistema político, que es lo que necesita este país. Por eso es que yo, por ejemplo, yo saludo siempre cuando dicen hay una negociación, fenómeno que la exista, porque es la negación de la polarización, es el reconocimiento de que es posible hablar con el otro, aunque sea para decir no estoy ni siquiera un poco de acuerdo contigo. La reinstitucionalización que plantea Juan, ¿cómo la ve, Ángel? Pero vamos a hacer ese análisis exactamente después de hacer mención de quienes nos pagan, de nuestros patrocinantes. Y eso yo porque se está incorporando un nuevo patrocinante. Hoy, especialmente hoy, ¿verdad? El día de hoy, además aprovechando esta octavita del Black Friday, súmate a nuestra zona de encuentro, ponte en el canal del diálogo y de la paz. Quítate los audífonos del monólogo y entra en la sintonía de las voces plurales en nuestro Black Friday. Zapatería del Otro. Lo invitamos a que se calce los zapatos del otro y de la otra. Así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos, entre los que destacan la colección Coincidencia y Tolerancia. Conozca lo que se siente caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Nuestro patrocinante el día de hoy. Ahí yo responderé, los zapaticos me aprietan. Ok, entonces estaba Juan por responder tu pregunta. No, y el comentario también con Ángel, porque pareciera que entonces en un momento determinado está justificada una acción violenta. ¿Ve el escenario, por ejemplo, para un levantamiento militar ahora? No. O sea, a ver,
Siempre un escenario es bueno. Si tú quieres inventar en política, siempre cualquier escenario es bueno. O sea, y si tú quieres apostar a la violencia, cualquier momento es bueno. Y eso, el que tiene concepción de hacer política con el uso de la violencia, cualquier día es bueno, hasta un domingo en la mañana. O sea, es bueno. Punto. Eso es así. El problema es si hay condiciones o no. Y yo creo que hoy en Venezuela no hay condiciones, no por un tema de las clases o la dirigencia política, no hay condiciones por un tema del ciudadano venezolano. Que no quiere Sí, eso. pero también hay, Que ha habido demasiada violencia durante mucho tiempo, violencia pasiva, ¿no? sí, hay una cosa, Ángel, Vanessa, y fíjate, hay un cuento, ¿no? Un chiste que dice: ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Y la respuesta es: porque no hay embajada. ¿Por qué en Venezuela no hay golpe de Estado? Porque gobiernan los militares, ellos no se van a dar un golpe ellos mismos. Aquí estamos en presencia de un gobierno militar civil, gobierno militar que tiene una cobertura, tiene el apoyo, tiene el reconocimiento de un sector, un estamento civil que acompaña al gobierno militar. Desde el mismo momento en el que se da el viraje de 2018, hay una pérdida sustantiva de espacio democrático. A partir de la confrontación que se abre a partir de 2017, cuando llaman a la oposición, se radicaliza y llama aquel evento que llamaron el 16J, que fue en 2017, se abre todo un proceso de crispación política y el gobierno, la alianza cívico-militar, se convierte en un gobierno militar-civil. Y obviamente hoy... En ese orden. En ese militar orden, y civil. sí, militar y civil. Y eso es lo que estamos presenciando hoy, el gobierno militar, y por eso la imperfección y las dificultades de hacer un proceso electoral verdaderamente abierto, democrático, con garantías que permitan un proceso competitivo, porque hay una distorsión, una usurpación, un desplazamiento del escenario político y una nueva constitución de los actores políticos en el poder. ¿Cómo lo vean? No, yo ¿Comparte ese criterio? sí, yo concuerdo que esto... Gobierno Veníamos en el ascensor hablando militar de y eso. civil. Yo Ya creo, lo cuadraron todo. Claro, cuadrado. yo creo que más, efectivamente, este es un gobierno más militar que civil. Sin duda, tiene esa presencia, pero además una presencia... Incluso más que cuando Chávez. pero por mucho más. Pero además una presencia que no es estridente, que es todavía más complejo, ¿no? Porque no es estridente, no están en primera línea, no están allí, sino que ponen a los civiles como para decir esto es civil, pero la verdad es que el peso del poder, estratégicamente hablando, es militar. Pero esto es peor, porque esto se compagina con un gobierno que no gobierna. O sea, con un gobierno que tiene serias dificultades para tener eficacia y eficiencia en sus labores. Ellos pueden decir que son las sanciones, que pueden ser mil cosas, sin duda, pero es que aquí hay un problema de corrupción y bueno, y Tarek El Aissami, ¿dónde está? O sea, hablemos de cosas que le han impedido a ellos efectivamente hacer cosas, ¿no? Una gaita que diga: Tarek, ¿dónde está? Exacto, o sea, eso se compagina con una forma que es poco eficiente para decir que no sirve de decir que gobiernas cuando no estás La gobernando. reinstitucionalización, Ángel. ¿Comparte esa idea que ha planteado Juan? Mira, yo creo que la reinstitución del país pasa por varias cosas. Uno, entender que hay que buscar una forma tratando de no poner sobre el primer plano el tema ideológico, sino hay que buscar una forma más práctica para resolver los problemas necesarios del país. O sea, que poner una forma de discutir y debatir más prácticamente, por ejemplo, el tema económico, para discutir más prácticamente el tema político, petrolero, el tema, por ejemplo, de las relaciones internacionales, pero discutirlo pragmáticamente, porque al final hay que construir soluciones. Y las soluciones, si te trancas en el tema ideológico, es muy difícil avanzarlas. Entonces, no es que vas a desprenderte de tus ideas, pero sí colocar por encima de las ideas una necesidad práctica de resolver los problemas del país, porque no vas a reinstitucionalizar si no le das respuesta a la gente. Podemos hablar mil veces de eso. Fíjate, ¿Es posible en llegar a eso? en este proceso de distorsión del escenario político, el partido se convierte en una fuerza político-militar y secuestra las instituciones, se las lleva por el medio, y hoy la única institución que queda en pie es la presidencia de la República. Y tú no ves un alcalde, un concejal diciendo: cumpliendo las órdenes del presidente de la República, vamos a pintar esta acera. Cumpliendo las órdenes del presidente de la República, vamos a cambiar el bombillo Pero de eso este viene poste, de ¿no? Chávez. Claro, pero eso ahora se afianza mucho más. Entonces, la fórmula ceresolista, el caudillo, las masas,
y el partido militar, partido ejército, que absorbe a todas las instituciones y las subsume. Yo tengo una fórmula para la reinstitucionalización del país, ¿Cuál que es es la una fórmula muy Son las vieja, elecciones. aparece en el himno nacional: la ley, respetando la virtud, el honor. Fíjate, Respetar las volver a la Constitución. ¿Cuál es el programa? Ese programa que dibuja Ángel de ir más allá de las ideologías y en términos pragmáticos lograr un acuerdo nacional que reinstitucionalice el país. Bueno, eso significa volver a la Constitución. Ahora, pero viene ahora un nuevo reto en el marco exactamente de la utilización de la violencia como un método desde el Estado para ejercer algún tipo de control, pero ahora como un enemigo externo. Y se incorpora el tema de la Guayana Esequiba y del conflicto territorial con el Esequibo y con Guyana. O sea, ahora el temor de la posibilidad de un conflicto bélico y una exacerbación del sentimiento nacionalista sigue siendo una herramienta que pareciera ser utilizada desde el Estado como un nuevo método de violencia política para la preservación del poder. Podemos encajar este tema aún más allá de que el Esequibo es nuestro y de que podemos estar de acuerdo incluso no solamente con el Acuerdo de Ginebra, sino con el conflicto con la Corte Interamericana de Justicia, etcétera. Dentro de este análisis del tema de la violencia política, está siendo utilizado un conflicto que no se ha resuelto en 200 años para seguir preservando el poder por parte del gobierno como una herramienta de violencia política. Yo siento que para quienes están en el poder siempre ha sido bueno el tema del enemigo externo. O sea, siempre ha sido un recurso que está ahí presente, el enemigo externo. Antes era el imperio, que tenía muchas connotaciones, ¿no? Pero principalmente era Estados Unidos y ese era el enemigo externo. Porque hoy el enemigo externo no solamente es Guyana, es la ExxonMobil. O sea, ese es el enemigo externo, es la Exxon, son las petroleras, es el imperio, el capital, etcétera, etcétera. Y ese recurso del enemigo externo está siendo utilizado para tratar de construir una narrativa nacional, ¿no? En este momento con el tema del Esequibo. ¿Qué pasa? Que el tema del Esequibo tiene como distorsiones de visión, es decir, no distorsiones, pero sí tiene muchas visiones frente a ese tema. Porque sí, tú puedes decir, bueno, ellos están construyendo una narrativa nacionalista, pero tú ves hoy al presidente de Guyana aterrizando, haciendo un acto de mucha soberbia por parte de Guyana, aterrizando y izando una bandera, como que también allá están construyendo su enemigo externo. Entonces eso nos coloca en una situación donde, sin duda alguna, tú dices, bueno, sí, hay un plan de enemigo externo, pero también un plan nacional, y tiene que haber un plan de valor y de defensa de tu territorio. Entonces, todo eso se mezcla y empiezan a aparecer distintas narrativas frente a un mismo tema. Entonces, yo creo que, al ver, en lo particular, yo creo que frente a este referéndum, la ganancia que tenemos que hacer, por lo menos los que nos oponemos a Maduro, tiene que ser construir narrativas distintas. Y hasta ahora yo siento que la narrativa la tiene él. Hay que construir narrativas distintas y hay 1500 argumentos, por supuesto. Hay muchos argumentos para construir la narrativa distinta y hay que dar ese debate. Y hay que dar ese debate que se hizo y que se va a hacer. Y hay que dar ese debate en términos nacionales. Y hay que dar ese debate en términos reales. Y hay que dar ese debate porque no es verdad que nuestra Fuerza Armada está lista y preparada para asumir el territorio Esequibo, que no lo ha asumido en muchísimos años, donde hay control total del tema minero y del tema minero clandestino en esa zona. O sea, hay mucho debate que dar frente a esto y yo sí creo que hay que impulsar una narrativa que vaya mucho más allá del simplemente el hecho de la Exxon. ¿Nuestra Fuerza Armada está preparada para algo así, por ejemplo? Mira, en 2018, cuando la Asamblea Nacional Legítima desconoce el resultado electoral y nombra un presidente interino y se juramenta a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, salen 50 y pico de países a reconocerlo, entre ellos los principales países del mundo occidental y un bloque de países, de 13 países llamado el bloque de Lima, el Grupo de Lima. En ese momento el Estado venezolano pierde toda legitimidad internacional, el Estado como representación del país, porque su gobierno se convierte en un gobierno débil y no reconocido y legítimo a los ojos de la superpotencia de los países. En ese momento, Guyana, las transnacionales, aprovechan el vacío y lo ocupan, dando concesiones que ya venían trabajándose desde 2017. Y a partir de ese vacío, Guyana avanza, porque recordemos, valga este inciso, que el acuerdo de Ginebra, El acuerdo de Ginebra, sí. no niega la soberanía de Guyana sobre ese territorio.
el laudo arbitral de 1899 está vigente. No es que los ingleses y los guyaneses desconocieron el laudo arbitral de 1899 para acogerse al Acuerdo de Ginebra. No, el Acuerdo de Ginebra es un contencioso, contiene los intereses de Guayana y sus pretensiones, pero quien ejerce legítimamente en términos internacionales la soberanía y el control de ese territorio es Guyana. Es decir, Venezuela lo que está haciendo es un reclamo y los ingleses están diciendo, tienes un reclamo, bueno, está bien, reconozco tu reclamo, no reconozco que lo que tú reclamas es legítimo. Estoy reconociendo que tú me estás reclamando algo, déjame ver qué es lo que tú me estás reclamando. Ese es el Acuerdo de Ginebra. Por eso Lara Peña, aquel intelectual de derecha muy nacionalista, decía, el Acuerdo de Ginebra es como una tuerca sin rosca, una tuerca aislada. Que las partes se pongan de acuerdo, que las partes se pongan de acuerdo, que las partes se pongan de acuerdo, es como aspirar que los Estados Unidos devuelvan Texas a México, ¿no? Entonces, Venezuela está entrampada y las transnacionales, Exxon, los ingleses, sus intereses, los guyaneses avanzaron un trecho desde 2018 en toda esta parte, donde Venezuela estuvo muy inactiva, pendiente fundamentalmente del conflicto interno. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy llegamos a un llegadero donde el 14 de marzo hay un primer pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, una corte que está integrada fundamentalmente por jueces que son muy proclives a los intereses de las superpotencias, y hay hasta un abogado que fue socio en un bufete con Julio Borges. Entonces, volvamos a esos unos instrumentos de violencia desde el Estado. Porque hay una utilización de esa hay una preocupación que quisiera, sobre la cual quisiera preguntarles también. Yo tengo una amiga, si no hay elecciones. Bueno, si tú transformas el tema del Esequibo como muchas cosas, y cuando uno, tú sabes que cuando uno explica, hay verbo, sujeto y predicado. Entonces uno tiene que hacer una hipótesis y desarrollarla. Entonces, fíjate tú qué pasa. Si no hay elecciones. No, pero es que ya... ¿Elecciones de dónde? Elecciones presidenciales. Quiero denunciar la violencia que Vanessa está haciendo. No, me preocupa el tiempo. O sea, yo creo que se ejerce violencia cuando tú vas a transformar los Esequibo entre patriotas y no patriotas. O sea, cuando tratas de hacer una línea clara, los que están conmigo son buenos y todo lo demás es malo. Eso es violencia, eso es violento. Porque inhibes el debate, o sea, fracturas el debate y lo dejas en una cosa simple como si no dices lo que yo digo, estás contra mí, ¿no? Eso es violento, ¿no? Ahora, el escenario de no elecciones es un escenario sumamente catastrófico para el país el año que viene, un escenario de no elecciones, que yo no apuesto a él, yo apuesto más en un escenario de elecciones, y por eso hay que construir condiciones, como decía Juan, hay que construir condiciones electorales para que sean lo mínimamente competitivas las elecciones en este país, para que las personas puedan expresarse. Eso siempre está abierto, ¿no? Imagínate la precariedad en la que estamos, que aquí se puede hablar libremente y si no hay elecciones el año que viene. O sea, eso no pasa en ningún país del planeta. Ya a esta altura habría un cronograma electoral. Totalmente. Bueno, fíjate tú. ¿Y si no hay elecciones? Primero, ¿no? Dijiste algo y el compañero contestaba que se está utilizando y que el gobierno da proclive a dividir entre amigos y enemigos. Eso pasa, Carl Smith en el libro El sentido de lo político lo dice, ¿no? La lógica amigo-enemigo. Y a eso se reduce toda la política. Es un paro binario. Que el gobierno plantee las cosas en esos términos no es nuevo. ¿Te acuerdas de Bush cuando decía estás conmigo, estás contra mí? Sí. Entonces eso es un uso recurrente y no es solamente monopolio del gobierno de Maduro. Que el gobierno utilice las cosas y ponga el asunto en estos términos, yo creo que más bien ha sido muy flexible, podía haber sido, y aquí mira Maduro, porque le dejo una beca a un primo mío que tengo en Austria, porque voy a meter la mano por Maduro, ¿no? Yo creo que si uno va a cruzar un puente, y el puente lo construyó Maduro, pero al otro lado del puente está la farmacia que va a salvar la vida de mi hijo, yo no voy a estar viendo si el puente lo construyó Maduro o no lo construyó Maduro, yo cruzo el puente. ¿A qué se refiere con ese comentario? Nosotros tenemos que hacer fuerza, fortalecer la demanda de Venezuela como nación, y eso significa que nosotros en este momento, el que está en el control
del aparato del Estado, porque es el gobierno en ejercicio, es Maduro, y si él es el que encabeza el reclamo, nosotros tenemos que compartir ese reclamo y hacer fuerza y demostrar internacionalmente que todos los venezolanos estamos unidos alrededor de ese tema. Eso no posterga ni solapa la lucha electoral que nosotros tenemos para salir Si no de hay Maduro. elecciones, Juan. Ahora, eso es como que apostemos al vacío. Bueno, son preguntas con soluciones imposibles. En el momento en el que eso se plantee, yo te doy la respuesta. Todo parece indicar que se firmó un acuerdo en Barbados, donde se fijó que las elecciones van a ser en el segundo semestre del año que viene. No tienen una fecha definitiva, pero hay un acuerdo en ese sentido que suscribió la oposición radical del gobierno, que se supone que forma parte de negociaciones anteriores que se hicieron con los propios norteamericanos. Entonces, ese escenario para mí todavía no está planteado y yo no voy a hacer política sobre la base de hipótesis que no se corresponden con realidad alguna. Si no hubiese, a ver, Pero, termina el tiempo, claro, lamentablemente. pero no, dale, cerremos con esto. Perspectivas para un cambio político, para una transición política que pareciera ser lo que la mayoría del país desea, incluso dentro del propio chavismo hay malestar medido incluso por encuestas como la encuestadora Delfos. Ángel. Yo creo que el cambio político es necesario incluir el factor más importante aquí, que es la gente. No hay manera que tú hagas un cambio político. En paz. Yo no sé si en paz, pero tiene que haber un cambio sí electoral. Sí tiene que haber un cambio electoral y tiene que permitir que los venezolanos puedan manifestarse. Yo creo que ahí está la clave de este asunto, a dónde queremos ir como país, cuál es nuestra expresión sobre nuestros problemas más puntuales, sobre nuestros problemas diarios. Y esa respuesta la tiene el ciudadano. Permite que el ciudadano hable y que haga el acuerdo político en términos de permitir eso y que eso sea un mandato que podamos respetar entre todos, pero más importante aún, también con eso, es crearnos canales que permitan soltar esa idea polarizante de si yo gano tú pierdes y pierdes todo, y si yo pierdo tú me eliminas. O sea, esa idea está todavía en la cabeza, está ahí, y mientras esa idea esté ahí es una amenaza para cualquier sector. Para todos. Hay que eliminar esa amenaza. Sí, hay que construir un cambio que una. Hay que trabajar en función de crear la fuerza pacífica y democrática que produzca el cambio en paz. Y yo creo que ese escenario está planteado. Va a ser difícil, hay que ir más allá de las apetencias, las ambiciones, de las aspiraciones personales de algunos grupos, factores, individualidades, pero creo que están dadas las condiciones para construir ese escenario y creo que es posible incluso avanzar hacia una transición política ganándole o no las elecciones a Maduro. ¿Cómo sería? Perdón. Ganándole o no las elecciones a Maduro. Lanza esa afirmación Es cuando decir, tenemos que es decidir cómo posible es. que vayamos a unas elecciones y que Maduro gane con un margen muy estrecho y que surjan nuevas fórmulas y nuevas organizaciones y nuevos espacios sociales que obliguen a Maduro a producir esa transición como se le ha producido transiciones en distintas partes del mundo. Son posibles. Desde una fuerza Hemos social. terminado con Tiempo. con una abrebocas para otro Soltó tema. esa bomba al final y no podemos escuchar la No, reflexión. pero, a ver, creo que hemos encontrado hoy muchas más coincidencias que diferencias. Hemos cumplido el objetivo del día de hoy de agenda común. Así que muchísimas gracias Gracias, Nema, gracias, Vanessa. Gracias. a Juan y a todos ustedes que han estado pendientes y siguiendo ya nuestra cuarta edición. Seguimos buscando elementos de coincidencia en un país que está saliendo de una estresante polarización. Nosotros después de esta conversación con Ángel Medina y también con Juan Barreto, Wilmer, pues la verdad es que hay bastantes puntos en común, probablemente pensaría que expresados de otra forma. ¿A qué me refiero? Una realidad política del uso de la violencia y una reflexión por parte de ambos acerca de la violencia en la política, no solamente en nuestro país, sino también en otros procesos históricos. También coinciden en que hay violencia de Estado, incluso lo que plantea Ángel Medina, terrorismo de Estado, no fue la palabra que usó Juan Barreto específicamente. Sobre soluciones, Juan Barreto plantea la reinstitucionalización del país, plantea volver a la Constitución como una forma de reencauzar
la vida civil del país, ve que hay un gobierno más militar que civil. En esto coincide también Ángel Medina. Ángel Medina plantea también que haya acuerdos políticos muy prácticos, acuerdos más, no solo políticos, acuerdos para la política, para la económica, para lo económico, para la vida social del país. Y hay una reflexión sobre la polarización que la dejó sobre la mesa también Ángel. Siendo hoy 27 de noviembre y utilizando como referencia el hecho de un nuevo intento de golpe de Estado en aquel momento, continuación del 4 de febrero, sin duda alguna que el hecho de que tanto Juan Barreto, que viene de haber estado en el gobierno de Hugo Chávez, como Ángel Medina, que viene de ser diputado de la Asamblea Nacional 2015, el hecho de que hoy, 2023, coincidan en el hecho de que la herramienta de la violencia política, que puede ser o no legítima, que puede venir o no del Estado, que puede venir de la sociedad civil organizada, que puede venir de fenómenos espontáneos, sin embargo hoy pareciera no ser un instrumento eficiente en función del objetivo de lo que requiere el país. Y en ese sentido, evidentemente que los dos coinciden en que la mejor herramienta en este momento es el de la vía electoral para expresar exactamente y canalizar todos esos bríos que podrían decirse que algunos sectores sienten la necesidad de expresar o que podrían expresar en momentos de violencia. Así que voto para el cambio político, creo que es el gran punto de coincidencia en ambos y en crear las condiciones, además, con la organización social y la movilización social para lograr esas condiciones. Hay una excelente agenda común aquí entre Ángel y Juan, así que ojalá continúe ese diálogo. Creo que tienen que ponerse de acuerdo en algunas otras cosas. Muchísimas gracias Vanessa, gracias, por esta oportunidad de estar con ustedes y será hasta una próxima agenda común.